Pues muy bien. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos y pues vamos a iniciar este tiempo. Sí, les invito a inclinar su rostro para orar y para que todo sea conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias por esta tarde que nos permite reunirnos como iglesia en torno de ti. Padre, queremos el día de hoy que tú nos hables, que nos dirijas, que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder ver entender, Señor, este mensaje que el día de hoy has preparado para nosotros. Abra nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que podamos discernirlo y amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, tu mensaje, Señor. Te pedimos que apresures los pasos, Señor, de los hermanos que han de venir a acompañarnos, Señor, para que todos podamos ser eh, pues iluminados espiritualmente a través de tu palabra, de tus enseñanzas. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues muy bien, hermanos, bienvenidos. El tema de hoy es una parte de una continuidad con lo que le estamos dando a lo que sería el tema de apologética, defendiendo la fe. Hemos estado estudiando últimamente el tema de la Iglesia Católica, sus prácticas, y pues hoy vamos a tratar de retomar a una manera de conclusión todo este tema y esperamos que pues sea de edificación para todos nosotros. Creo que el mensaje es bastante revelador y pues les invito a mantener su mente pues muy alerta, muy atento. Y bueno, empezando pues se nos ha enseñado que el nuevo nacimiento, el de ser una nueva criatura en Cristo, es algo que se evidencia dentro de los cristianos. Pero si somos honestos, muchas veces o a menudo no vemos ese nuevo nacimiento en nosotros y empezamos a dudar, ¿no? Miramos al espejo y seguimos viendo al mismo viejo hombre. Las viejas luchas continúan, los mismos pecados recurrentes en ciertos momentos. También la Biblia nos afirma que el Espíritu Santo, que es el ser más poderoso que existe, mora en nosotros. Sin embargo, aún así, sentimos una falta de poder para vencer nuestros pecados. Vemos que nos preguntamos dónde está el Espíritu Santo en mí, ¿no? También escuchamos que la fe es irracional en algunos escépticos, en algunos ateos, y bueno, racionalmente tampoco no vemos un cambio objetivo y evidente, ¿no? Entonces nos llegamos a preguntar, ¿es vana nuestra fe? Y bueno, pues estamos haciendo un recuento honesto de lo que muchas veces ocurre dentro de muchos cristianos, protestantes, pues que de alguna forma hablan acerca de diferencias con la Iglesia Católica. Entonces también vemos que otras ocasiones se nos tacha a los cristianos como hipócritas incluso, ¿no? Y de verdad en la intimidad de nuestra alma muchas veces también nos sentimos así, exactamente así, frustrados, porque pues no vemos el crecimiento en nosotros incluso después de años en el camino del Señor. Entonces, en muchas ocasiones nos sentimos perdidos y podemos llegar a pensar, bueno, ni Jesús ni su iglesia me han ayudado, ¿no? Y bueno, nos preguntamos qué está pasando, qué es lo que no funciona, ¿no? Y realmente la respuesta a estas preguntas que son honestas, que son importantes, están en entender la verdadera naturaleza de la batalla espiritual, entender qué consiste esa batalla espiritual y también el papel crucial que nuestra obediencia activa eh, debe de tener en la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo más importante del mensaje de hoy. ¿Cómo es crucial? Es fundamental nuestra obediencia hacia la obra que está haciendo el Espíritu Santo. Nuestra colaboración es algo esencial y que muchas veces no se ha enfatizado lo suficiente, ¿no?
Entonces, pues este mensaje trata de ofrecer una explicación bíblica correcta a todas estas preguntas que quizás en ciertos momentos con honestidad nos hemos preguntado. Y bueno, aquí viene una diferencia entonces en lo que es la posesión del Espíritu Santo dentro de nosotros y la diferencia con la plenitud, ¿no? Que vivamos en plenitud, en comunión con el Espíritu Santo. Y pues bueno, vamos a tratar de ver estas respuestas a estas preguntas, pero ese es el sentido del mensaje del día de hoy. Y bueno, tenemos nuestro texto base que es Santiago 1:22, que es lo que hay que tener muy, muy, muy presente. Menciona, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, este versículo es el eje del mensaje, ¿no? La fe genuina, la fe verdadera es activa y se demuestra en la obediencia a la palabra de Dios. Es la clave, ¿no? O sea, realmente la fe se demuestra a través de la obediencia, ¿no? Incluso recordamos a nuestro Señor como Él lo que nos centra en los dos mandamientos de Cristo, que son pues muchísimos más que los mandamientos del Antiguo Testamento, muchísimo más grandes. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el primer principal mandamiento. Entonces, bueno, pues vamos a ver que el Señor nos está diciendo que esta fe bíblica nos exige una respuesta completa, tanto en nuestra mente, a través de creer, en nuestro corazón, confiar, confiar en Él, y nuestras manos, obedecer y servir, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, con nuestras manos obedecer y servir. Entonces vemos que en la Iglesia Católica, que es una religión de ritos, una religión que engaña al alma, pero también podemos ver que dentro de la Iglesia bautista o protestante también hay una religión sin obediencia y eso es una religión pasiva, ¿no? Entonces, vemos que realmente la relación importante que hace la diferencia, o lo que hace la diferencia es esa relación y esa obediencia a Cristo. Eso es lo que va a producir una vida abundante. La palabra clave que vamos a estar manejando el día de hoy, fundamental, que vamos a estar insistiendo es que no es tanto el asistir, no es tanto el oír, sino el obedecer, como dice Santiago, ¿no? Pongamos hoy en el centro de este mensaje esta afirmación que hace el apóstol Santiago, pero ser hacedores de la palabra, ¿no? Entonces, la obediencia no nos va a salvar. Eso que quede claro, eso lo dice la palabra de Dios, pero sí la obediencia va a demostrar que somos salvos, ¿no? O sea, las buenas obras, la obediencia no salvan, pero sí son evidencia de la fe. Y bueno, es algo que nos pide nuestro Señor, que le amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y también con todas nuestras manos, ¿no? En obediencia y en servicio. Eso tengámoslo muy, muy, muy presente. Bueno, de la misma manera nosotros vamos a estar viendo cómo pues estamos rodeados de religiosidad. Algo muy criticado, ¿no? Por la gente que todavía no sabe de Dios, ve prácticas religiosas, que prometen seguridad, que prometen ritos externos, pero a través de ritos externos ellos hacen promesas, ¿no? De salvación. Pero esto irónicamente vemos que también los creyentes, muchos de nosotros, si somos honestos, no hemos crecido como deberíamos, ¿no? Muchos creyentes evangélicos, protestantes, bautistas, hemos caído en la pasividad, ¿no? Y pues realmente vemos que incluso estando dentro de la iglesia,
esperamos que Dios haga todo por nosotros, ¿no? Así como, bueno, Dios es el que va a obrar y estamos con una postura muy cómoda de brazos cruzados, pero realmente vemos que esta es una forma de pasividad, ¿no? Como menciono. Es decir, no llevamos a la práctica en muchas ocasiones la palabra de Dios, no obedecemos, ¿no? Y es importante que seamos honestos en reconocer qué es lo que está pasando con nosotros, por qué no crecemos, ¿no? Eso va a llevar a la desilusión. Lamentablemente hemos visto que muchos se apartan de la fe, que se alejan, desilusionados, hay una sequedad espiritual. Y la pregunta es hacia nosotros, ¿quién te dijo que Dios iba a obrar sin tu obediencia? ¿Quién te dijo que Dios iba a obrar sin tu obediencia? Es algo bien importante, ¿no? O sea, Dios obra por gracia, pero exige de nosotros una respuesta activa de fe. Se requiere que nosotros respondamos en fe. Recordemos que Dios no hizo robots, no hizo máquinas obedientes, sino nos dio libre albedrío. Nosotros debemos decidir, ¿no? Lo que hagamos de nuestra iniciativa, de nuestra voluntad, respondemos a la gracia. Y bueno, ese es realmente el problema. Vamos a estar abordando estos dos peligros, ¿no? Por un lado, el ritualismo, pudiendo evidenciar las fallas de la Iglesia Católica en donde pues se confía en ceremonias. Cada uno de sus sacramentos es una ceremonia, es una religión de rituales. Pero también nosotros tenemos que vernos, ¿no? El cristianismo actual muchas veces también tiene cabida en un cristianismo pasivo, que confía solamente en la asistencia a la iglesia y en experiencias que podemos vivir, ¿no? Y ambos son caminos de engaño. Ambos pueden ser un camino de falsa seguridad, pero podemos ver que realmente hay una falla en ambos esquemas, en ambos sistemas, en transformar el corazón y la vida del creyente, ¿no? Se manifiesta entonces como una fe, pero incompleta. Esa es una fe que solo por conocer, por asentir las cosas, por estar de acuerdo con ellos, pero no se obedece a ningún precepto, ¿no? Yo me imagino es como sentarse a ver una serie de Netflix, como una serie, una película también de Amazon o a lo mejor ver un video en YouTube. Ah, pues qué interesante estuvo, pero hasta ahí escuchamos y creemos que estamos avanzando con el simple hecho de escuchar, ¿no? Y es todo lo que tenemos que hacer, asistir a la iglesia y escuchar. Y bueno, no es una fe que sea obediente, es una fe incompleta, ¿no? Y todo esto, como dice Santiago, va a ser estéril. O sea, no nada más ver la iglesia tradicional como incompleta, sino nosotros mismos podemos caer en eso, ¿no? En realmente caer como protestantes o como evangélicos en esta falla en donde realmente hay pasividad, en donde realmente vemos que es una fe inactiva, ¿no? Sin embargo, pues la verdadera fe es una relación dinámica que está marcada por dos aspectos enormes, ¿no? El amor. El amor que hace que la obediencia no sea una carga. El amor que hace que seamos una respuesta igual de amor hacia ese Cristo, ese Dios que nos salvó por amor, ¿no? Y nosotros por amor respondemos a Él. Y es también esta relación es de vuelta también al servicio, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo podemos agradecer en algo a Jesús que nos ha salvado? Pues a través del servicio, de la obediencia constante, ¿no? Y pues vemos que ese es el único camino, porque muchas veces podemos tener dinero, por ejemplo, y cualquier cantidad de cosas materiales, pero no tendremos paz ni gozo. Podemos, por ejemplo, vivir de la iglesia, porque hay pastores que viven de la iglesia, hay hermanos que viven de la iglesia,
Sin embargo, vemos que eso no nos va a traer, como menciono, ni paz ni gozo, sino realmente ver, como dice este Proverbios 10:22, ¿no? La bendición de Jehová es la que enriquece, pero realmente a través de esa obediencia y que no añade tristeza con ello. Es algo muy grande. Este versículo me parece muy importante porque realmente, aunque tengamos cuestiones materiales, económicas, la verdadera bendición viene en obedecer a Dios, ¿no? Eso nos va a traer su bendición y es la que nos enriquece y que no añade tristeza, pues, a ella. Y pues bueno, también podemos observar, hermanos, que en esta religión árida podemos pensar que nosotros vamos a completar la obra de Dios, ¿no? Que Dios necesita que nosotros nos vayamos hacia rituales, hacia obras humanas para salvarnos, ¿no? Y esto primeramente que quede claro, ¿no? En Hebreos 10:10 y en todo lo que es el libro de Hebreos es un énfasis hacia la obra completa que hace Jesucristo. Dice Hebreos 10:10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y bueno, pues entonces estamos viendo, por ejemplo, en la religión árida, como vemos en esta iglesia tradicional, basa la salvación en el esfuerzo humano que se repite en ceremonias, ¿no? O sea, se requiere que continuamente el sacrificio de Cristo sea repetido y olvidamos la afirmación de Él que habla de consumado es, ¿no? Entonces, vemos también que esta es una respuesta que hace el apóstol Pablo hacia lo que es ese ritual, porque está enfatizando que el sacrificio de Jesús es perfecto, es único y es suficiente, ¿no? Y está sobre todo hecho una vez y para siempre. También 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, vamos a ver que de nueva cuenta, aquí el apóstol Pablo está enfatizando que no hay muchos mediadores, ¿no? Santos, María, sacerdotes, todos ellos humanos, todos ellos criaturas, ¿no? Sino realmente el único suficiente, pues es Jesucristo hombre, nuestro único abogado ante el Padre. Entonces vamos a ver que esta aridez espiritual que observamos en la iglesia tradicional está depositando la fe en ritos y en mediadores humanos, ¿no? Negando la eficacia total de Cristo en su sacrificio en la cruz. Y bueno, pues va a producir lo que se ve, ¿no? Lo que vemos es una alma insegura. Un católico no tiene seguridad de salvación, siempre está inseguro. O bien, un evangélico puede tener una vida seca, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, es la necesidad de que nosotros primeramente confiemos en el sacrificio de Jesús, ¿no? Que su sacrificio es perfecto y que solamente necesitamos creer y confiar. Y no es una repetición como lo hace la iglesia tradicional. También podemos observar que hay una falsedad en los sacramentos de la iglesia católica. Vemos que son 7 sus sacramentos, los recordamos, el bautismo, la confirmación, por ejemplo, perdón, la penitencia, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. Y ellos lo ven, la Iglesia Católica, como una gracia impartida por Dios y que es impartida a través de estos sacramentos y que también la gracia se sostiene a través de estos sacramentos, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios afirma que somos justificados por la fe sola, ¿no? Otra vez volvemos a las 5 solas de la Reforma, sola fide, sin agregarle ni obras ni agregarle rituales.
Entonces, aquí estamos viendo que los sacramentos se están convirtiendo pues en un sustituto de la fe viva, lo cual es un nuevo evangelio, como vemos, ¿no? Y bueno, pues vemos el peligro de estos nuevos evangelios. Realmente, hermanos, la fe que nos salva es una fe activa. No nada más es una creencia intelectual, o sea, no podemos pensar que porque añadimos conocimiento a las cosas, estamos avanzando en la salvación. No es por conocimientos, realmente lo que se requiere es una rendición total de nuestra vida, una entrega completa de nuestra vida que se va a traducir en obediencia. Si nosotros no nos entregamos al Señor, si todavía seguimos teniendo nosotros somos nuestros propios dioses, entonces no va a haber un cambio, ¿no? No voy a poder yo ceder mi voluntad y mi vida a ese Dios, ¿no? Porque yo controlo mi voluntad, yo controlo mi vida. Y vemos pues que esto no es algo que sea completamente la fe de la que está hablando la palabra de Dios. Entonces vemos que es una confianza razonable en su carácter, en las promesas de Dios, y pues que Él es irracionalmente amoroso, ¿no? Muchas veces vemos ese cambio objetivo que dentro de nosotros no se siente siempre, pero podemos ver en nuestras decisiones. Si estamos creciendo en el Señor, ¿no? A través de la obediencia. Bueno, la Iglesia Católica tiene, por ejemplo, en sus sacramentos la Eucaristía. La Eucaristía, pues, es la misa. Y dentro de la misa se hace una repetición cada 8 días o en cada celebración. Nuevamente se repite el sacrificio de Cristo, una repetición incruenta. Y esto vemos que está contradecido directamente con con la escritura, ¿no? Acerca de que es una sola ofrenda ofrecida una sola vez y para siempre. También vemos el bautismo y la cena del Señor, que dentro de la Iglesia Católica son parte de los 7 sacramentos. Vemos que el bautismo y la cena del Señor dentro de nosotros sí son dos ordenanzas bíblicas, pero en realidad son símbolos externos de una gracia interna, ¿no? O sea, ya la fe se ha recibido y es realmente una manifestación de esa fe, ¿no? Una manifestación pública que hemos creído. No es un medio que confiere gracia, sino es una afirmación que hacemos de una convicción interna, ¿no? Yo he creído en el Señor Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor. Entonces estamos viendo aquí cómo el sacerdocio, pues tampoco es algo que sea exclusivo de la Iglesia Católica, ¿no? El sacerdocio universal, por ejemplo, la penitencia, la confesión ante un sacerdote es algo innecesario. ¿Por qué? Porque como creyentes ya tenemos acceso directo a Dios a través de ese sacerdocio universal y que podemos confesarnos directamente a Dios. No sé qué sea más preferible, yo creo que es mucho más preferible confesarse a un ser humano que ante Dios, ¿no? Y un ser humano que te va a dar una absolución y una penitencia de 2 Padres Nuestros y 2 Aves Marías en contra de un arrepentimiento que te pide Jesús, ¿no? Y de una sinceridad y no volverlo a hacer. Entonces es mucho más fácil caer en las doctrinas de hombres que en lo que realmente la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces, por eso justamente la palabra de Dios afirma, ¿no? Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, dice Romanos 3:28. Y finalmente vemos, ¿no? Dice, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu volvéis, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué es volver a acabar en la carne? Pues vemos, ¿verdad? Que este peligro teológico en donde no somos salvos, pues, por dogmas, por la observancia de dogmas, sino realmente somos salvos por la fe, no por observancia de ciertos sacramentos. No sé si me explico, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la diferencia que debemos de tener en claro nosotros.
Y bueno, pues continuando con este mensaje, hermanos, estamos viendo que de nueva cuenta hay un error, ¿verdad? En el cual un católico cae en este error ritualista de estar replicando, que cree que la salvación pues es a través de este sacramento en donde se repite, ¿verdad? El sacrificio de Cristo. Y sin embargo, también el evangélico, nosotros podemos creer que la salvación es un billete que nos da licencia para quedar inactivos, ¿no? O sea, no hacer nada, solamente con asistir a la iglesia y escuchar es suficiente. Entonces podemos llegar a confundir información, podemos estar acumulando información con transformación. Creemos que el conocimiento de la Biblia o la asistencia regular a la iglesia, que es información solamente, nos está transformando. Y bueno, realmente esto no es así. La transformación que es, pues es realmente ver ese carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Y cómo se logra a través de la obediencia, dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces podemos ver cómo aquí también Santiago en su capítulo 2, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Está hablando de ese diagnóstico, ¿no? Como terminal, dice, la fe es muerta. Si no produce acciones, si no se demuestra en acciones la fe, o en obediencia, en servicio, en amor, pues es una fe muerta, ¿no? Y caemos en este autoengaño, como dice él, engañándonos, ¿no? Nos autoengañamos al ser oidores pasivos. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Es necesario que todo lo que nosotros escuchemos de la palabra, nos esforcemos en esa batalla espiritual, nos esforcemos en ponerlo por obra, ¿no? Realmente el crecimiento cristiano no es un crecimiento basado en conocimientos, hermanos. No es por el mucho saber o conocer que somos mejores cristianos, sino realmente es cuánto estamos aplicando la palabra de Dios. Yo puedo hacer una analogía. Recuerdo cuando llegué a la iglesia, me decían que cada año teníamos que leer la Biblia. Y bueno, incluso hacíamos hasta un sistema en el cual habría que leer 2 o 3 capítulos diariamente. Y que así año con año se tenía que estar haciendo. Y pues leer la palabra es el primer paso, es esencial, pero nunca me hablaron de lo segundo, en donde cada vez que leíamos teníamos que meditar en la palabra y aplicarla, vivirla, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé ustedes qué valoren más. Por ejemplo, leer 3 capítulos en el día o aplicar un versículo, un simple versículo en nuestra vida. ¿Qué tiene más valor? ¿Qué es lo que nos lleva a avanzar más en el Señor? Leer solamente, asistir solamente, ya cumplí con mi lectura bíblica y hago a un lado mi Biblia y ya, o bien me enfoco en meditar en ella, ahorita vamos a ver un poquito más cómo se puede meditar en ella, pero realmente lo que es el crecimiento espiritual es la obediencia. Recuerdo que se comentaba, ¿no? Obedeces, creces. Y realmente no es por la acumulación de conocimientos, sino realmente por cuánto hemos obedecido al Señor. Jonathan Edwards, por ejemplo, tenía un listado de 80 resoluciones. Él había tomado decisiones en su vida en obediencia al Señor y tenía decisiones, muchas decisiones que tomar, ¿no? O que había tomado. Entonces, es así, a lo mejor hacer ese listado de nuestros pecados y de cómo hemos dejado esos pecados y hacer el listado de en qué hemos obedecido al Señor, pero también ser muy honestos y decir en qué no he obedecido al Señor. Ese listado nos va a dar luz sobre cómo hemos crecido y obedecido a nuestro Señor, ¿no? Si nosotros no lo podemos ver, si nosotros no tenemos un inventario moral de nosotros mismos, si no hacemos ese avalúo
una forma como de diagnóstico espiritual para ver en qué condiciones estamos, cómo podemos ver cuánto hemos avanzado, ¿no? Tenemos que ver puntualmente en qué hemos obedecido al Señor, ¿no? Eso es lo que realmente habla de una diferencia. No es cuántas veces he leído la Biblia, sino cuánto he amado dentro de mi corazón su palabra y ponerla en práctica, ¿no? Esa es la gran diferencia entre ser un oidor pasivo y estar convencido de que somos espirituales. ¿Por qué? Porque, pues bueno, asisto a una iglesia y en realidad estoy en el autoengaño, ¿no? Al ver que la palabra de Dios es como un espejo, me veo, sigo viendo al viejo hombre y olvido lo que he visto, ¿no? La verdadera fe salvadora es una fe que obedece, es una fe que se va a manifestar en obediencia, ¿no? Y bueno, esa es la prueba, la obediencia, hermanos, es así como lo más importante, ¿no? Una prueba de la regeneración que tenemos, de ese nuevo nacimiento, de cuánto nuestra vida ha cambiado, ¿no? De cuánto perseguimos esa santidad. Y bueno, vemos que es un proceso continuo, ¿no? De lucha en contra de la carne y de vivir en esa nueva naturaleza en cada una de las áreas de nuestra vida, porque cada instante, hermanos, enfrente de nosotros tenemos una oportunidad de obediencia o tenemos una tentación en la cual caer. Cada instante es una lucha para nosotros, ¿no? O obedecemos a la carne o bien al Señor. Entonces, bueno, pues sabemos que somos santos por nuestra posición bíblica, pero sin embargo, estamos siendo santificados en la práctica a través de esto. Y pues recordamos como uno de los puritanos, ¿verdad?, ingleses, John Owen, hablaba acerca de esta lucha, de cómo era ir venciendo el pecado. Él decía, sé pues diligente en la mortificación, hacer morir la carne, ¿no? Es un deber que no se puede evitar o evadir sin un gran peligro. O sea, él hablaba de no estar alimentando nuestros deseos carnales. Y bueno, eso yo creo que es lo más importante que él nos puede eh, compartir dentro de cómo luchar en esa batalla espiritual. También es algo central. Aquí Jesucristo es muy claro cuando nos habla cómo es el amarlo, ¿no? Podemos muchas veces que afirmar que amamos a Dios, uy, yo amo mucho a Dios, lo adoro, pero ¿qué nos dice Jesucristo acerca del amor, ¿no? ¿Cómo es ese amor para Cristo? Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y vean qué claro lo maneja, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No está diciendo que nos emocionemos por él, que lloremos por él, que digamos con palabras que le amamos, sino vean lo que aclara Cristo. El que tiene mis mandamientos, es decir, el que los sabe, el que los conoce y el que los guarda, ese es el que me ama. No es tanto un decir, sino un hacer en obediencia, ¿no? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y yo, de nueva cuenta, ahí en Juan capítulo 15, versículo 10 dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, ¿no? O sea, nos dice cómo es el que le ama y da la respuesta a él a quien ama. A quien ama Jesús. Dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces es obediencia de nueva cuenta, hermanos, ¿no? La medida de nuestro amor es una medida de obediencia. ¿Qué tanto obedecemos al Señor? Significa cuánto le amamos. No es una emoción de momento en una canción cristiana, sino es realmente algo intencional, ¿no? Una disposición pues a obedecerle. Y bueno, esto queda muy claro. Ahora vemos, ¿verdad? También Filipenses, el capítulo 2, versículo 12 y 13 nos afirma,
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, aquí vemos cómo la gracia de Dios es la que nos capacita para querer esa salvación y para poder obrar, ¿no? O sea, realmente la obediencia no es un esfuerzo propio para ganar mérito, sino es una respuesta a esa gracia que Dios nos da, es una respuesta que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí habla acerca del temor y temblor, o sea, realmente no queremos desagradar a nuestro Dios, ¿no? No queremos decepcionarlo. No queremos de nueva cuenta blasfemar su nombre una vez más. Él que nos ha salvado por su gracia, pues con seriedad tomamos este compromiso que tenemos con Él, que si Él nos ha amado, si Él nos ha bendecido, pues la respuesta es en amor, ¿no? Recordemos aquella frase de San Agustín de Hipona. Dice, Dios que te creó sin ti, no te ayudará sin ti o no te justificará sin ti. Realmente vemos, hermanos, lo más importante, dar respuesta a esa gracia, ¿no? La gracia requiere una respuesta activa de parte nuestra, que colaboremos en obediencia. Eso es lo que se espera de nosotros. Dios no ha hecho robots, como menciono, no ha hecho maquinarias que le obedezcan, sino nosotros debemos decidir obedecerle, entregarnos a Él. Es una entrega, como mencionaba, en la cual es el requisito para poder crecer. O sea, tenemos al Espíritu Santo, como ahorita vamos a ver, pero es necesaria nuestra respuesta activa a los mandamientos de Jesús. Si nosotros no respondemos en obediencia, podemos tener 20, 30, 40 años en la iglesia, oyendo, asistiendo al templo, y solamente ser oidores, ¿no? Realmente vemos que es el crecimiento está basado en cuánto obedecemos al Señor, cuánto hemos dejado de hacer en el pecado y cuánto hemos avanzado hacia la obediencia. Y vemos que si el amor es ese motor, la obediencia no va a ser una carga. La obediencia más bien ahí se va a hacer con muchísimo gusto, ¿no? Con muchísimo deseo de agradar al Señor y la satisfacción propia de hacerlo, el crecimiento espiritual sentido a través de ello va a ser tan grande que nos va a traer paz, que nos va a traer gozo, porque estamos viendo cómo estamos siendo transformados por su gracia, ¿no? Pero ¿cuál es el medio? Pues la obediencia, como menciona la palabra de Dios. Eso es lo importante. Y pues vemos, ¿verdad? Aquí también cómo es ese fruto de esa fe activa. Dice nuestro Señor en Juan capítulo 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero como mencionamos, esta vida en abundancia, ¿cómo se da? ¿Cómo podemos llegar a ella? Y la clave nuevamente viene en la palabra de Dios. Veamos Josué 1:8. Fíjense lo que dice Josué 1:8, algo fundamental. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahorita trataremos de ver qué es meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces viene la consecuencia, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, venimos al Señor queriendo bendición, ¿no? Venimos al Señor queriendo que nuestra vida cambie, que nuestra vida mejore, que nuestra vida empiece a llenarse de gozo, de paz, ¿no? Y creemos que con el hecho de que ya llegamos a la iglesia, eso se va a dar en automático. Yo con que asista y escuche o lea la Biblia, ya está, ¿no? No, eso nada más es como una prescripción, es como ir al médico y decir, ¿qué necesito para curarme? Y el médico te va a dar, te va a prescribir cierta medicina, pero te la tienes que tomar, ¿no? O sea, es importante que el camino que se nos muestra sea un camino que sigamos.
Es un camino que debemos de transitar, que debemos de obedecer, que debemos de seguir. Justamente por eso Josué 1:8 dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces, a través de hacer conforme a lo que está escrito, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vemos que esta meditación realmente es algo muy como rumiar. Por ejemplo, las vacas, este tipo de animales comen el pasto, lo vomitan y lo vuelven a tragar, se vuelven a comer los nutrientes que le faltaron, ¿no? Y nosotros justo cuando hacemos esta meditación, estamos repensando, estamos meditando qué nos quiere decir Dios a nosotros, ¿no? La meditación va más allá de la sola lectura. Podemos leer rapidísimo, podemos leer muy bien, pero hace falta meditar. ¿Qué me quiere decir Dios a mí con este versículo? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? En qué estoy fallando yo? ¿En qué pecado estoy cayendo? ¿Y cómo puedo hacer para este mensaje que Dios me está dando, poderlo aplicar? Esa es la meditación. Volver como a rumiar, volver a repensar lo que el Señor nos está hablando. Y entonces, pues bueno, nosotros hermanos tenemos que darnos cuenta que realmente tenemos libertad. Nos ha dado nuestro Señor libre albedrío y nos ha dado su Espíritu Santo, primeramente, ¿no? Porque podemos decir, bueno, yo quisiera obedecer, pero no puedo, ¿no? No puedo obedecer. Simple y sencillamente me es imposible obedecer. Tengamos presente dos cosas, hermanos. Dice, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 11 de Lucas, versículos 11 y 13, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces podemos tener, si le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Y a través de que mora en nosotros, Él va a guiarnos, pero se requiere cooperar con Él, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede mostrar el camino, pero nosotros tenemos que responder en obediencia. Dice Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, escoge. ¿Cómo nos puedes pedir escoger si no tenemos libre albedrío? Está afirmando que tenemos libre albedrío. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, bueno, vemos que si realmente no nos disciplinamos a nosotros mismos en obediencia, nunca creceremos en santidad. La santidad no llega por oír como vemos, ¿no? Sino realmente la vida abundante pues fluye como un río, pues que va a quitar los obstáculos de la desobediencia. Amén, hermanos. Los obstáculos de la desobediencia, los obstáculos de la inacción. Nosotros como cristianos bautistas no podemos caer en realmente pensar en que con el hecho de llegar a la iglesia y cruzarnos de brazos, ya todo se va a dar de una manera natural y fácil, ¿no? Se requiere la práctica de disciplinas espirituales. ¿Cuánto servimos a la iglesia? ¿Cuánto estamos estudiando su palabra? ¿Cuánto estamos dedicando a la oración? Por ejemplo, hablemos de la oración. La oración sirve fundamentalmente, pues, para agradecer al Señor todo lo que hace por nosotros, ¿no? La, eh, la gratitud ante todo lo que ha derramado en nuestras vidas, pero también es recibir dirección. El Señor nos habla, nos da respuesta a través de la oración. ¿Y después qué sigue? Pues hacer lo que se nos habla en su palabra de Dios y las respuestas que hemos
encontrado en oración. Entonces, de nueva cuenta, ¿no? Incluso la misma oración nos marca el camino que hemos de seguir, ¿no? Y desde luego esto requiere una rendición de cuentas, algo, por ejemplo, en los sacramentos de la Iglesia Católica viene la unción de los enfermos. La unción de los enfermos habla, de acuerdo a la Iglesia Católica, de que el Padre va a orar por el enfermo y al orar por el enfermo va a venir sanidad, ¿no? Incluso para que pueda morir bien y que vaya al cielo. Y bueno, esto es un poquito contrario a lo que la Escritura dice. Véanlo cómo se da cómo se es sanado de acuerdo a la Escritura. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas, es decir, rendir cuentas con alguien con mayor crecimiento espiritual, ¿no? Nuestro pastor, por ejemplo. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y desde luego no es exclusivo de un líder espiritual, también entre hermanos, como lo vemos, podemos hacer esa rendición de cuenta y ser de bendición el uno para el otro, ¿no? Entonces, es bien diferente una unción de los enfermos, es bien diferente a una confesión unos con otros, ¿no? Eso es justamente un acto de sometimiento voluntario, ¿no? Me someto a ti como hermano maduro para que me guíes, me supervises en mi vida espiritual, ¿no? Te confieso mis luchas, te confieso mis pecados y ayúdame, ¿no? A orar por mí y desde luego, ¿qué falta, hermanos? Que nosotros, pues, obedezcamos no al hermano, sino a la palabra de Dios, ¿no? Porque realmente el pecado, pues generalmente está secreto, ¿no? Y no nos va a dejar más que autoengañados. Realmente a través de la oración mutua podemos encontrar esa clave también para el crecimiento espiritual. Estamos comparando también las prácticas bíblicas contra esos sacramentos que vemos en la iglesia tradicional. Es el servicio a la iglesia y el amor a otros, que es realmente el amor más importante que nosotros podemos dar a los demás. No es tanto dar dinero, no es tanto dar un apoyo económico para comer, porque eso es, volvemos a lo mismo, es un apoyo temporal, ¿no? Que sí satisface el hambre por un momento, pero el alma camina hacia el infierno, sino realmente lo que muestra un mayor amor es justo el evangelismo, ¿no? Porque abre las puertas del cielo hacia por toda la eternidad tener esa bendición. ¿Y cuántas veces estamos haciendo este servicio a la iglesia, este servicio a los demás? El evangelismo es como el centro de nuestra forma de amar a nuestros semejantes, ¿no? Es el mejor servicio que podemos hacer tanto a nuestra iglesia para que ella crezca, como para que estas personas no caminen hacia el infierno. Entonces son doctrinas espirituales, como mencionaba la oración, que no nada más es pedir y ya, sino recibir orientación y obedecer en esa guía que encontramos en la oración. No es leer la Biblia únicamente, sino es meditarla y buscar formas prácticas, quizás en un devocional escrito, buscar formas muy prácticas de cómo aplicarlo, de cómo someternos a esa autoridad que es la palabra de Dios, que eso nos va a ir alejando de la pasividad, ¿no? Decía Spurgeon, si la gracia no te ha hecho trabajador, no te ha salvado. Entonces, pues aquí concluyendo, hermanos, vamos a tratar de concluir lo que hemos visto. Pues tenemos este problema como eh, personas que buscan a Dios, ¿no? Primeramente, ver que hay tres caminos, hay tres resultados. El primero es el de la iglesia tradicional que está confiando pues en rituales, ¿no? En los sacramentos que son rituales, todos y cada uno de ellos y que terminan en un vacío espiritual y sin salvación. O bien, dentro de la iglesia cristiana, evangélica, protestante, bautista, confiar
en que solamente con asistir y oír somos salvos, ¿no? ¿Y en qué acabamos? En frustración, en decepción, en abandono de la fe, en decir, pues yo tengo muchos años dentro de la iglesia y no veo mi nuevo nacimiento. Tengo muchos años en la iglesia y ni Dios ni la iglesia han podido ayudarme, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me he cruzado de brazos pensando en que todo lo va a hacer el Señor, sino realmente ver que la clave no está en cosas que hagamos. Podemos hincarnos, podemos leer la Biblia, no es, eso es el inicio, pero es algo incompleto. Realmente todo eso es necesario que se lleve a la obediencia, ¿no? Es un llamado el día de hoy, como dice Santiago, pues a la acción, ¿no? Hay que rechazar, sí, la religiosidad de los sacramentos. Ahí no vamos a cambiar la cruz de Cristo por ritos. También, hermanos, ser muy conscientes de que en nuestra iglesia, nosotros como evangélicos, tenemos ese peligro de la pasividad, que confundimos la fe con inacción. Es que todo lo tiene que hacer Dios, ¿no? Realmente tenemos que ver que hacen falta, pues, obediencia activa de todo lo que encontramos en nuestro estudio devocional, en lo que encontramos en la oración, y que todo eso va a reducirse en acción, en servicios en la iglesia, en rendir cuentas unos con otros, ¿verdad? Y entonces sí, vamos a ver cómo hay un crecimiento, como mencionaba, ¿no? En donde no va a haber decepción, no va a haber falla, porque justamente estamos cooperando con la gracia a través de nuestra obediencia. Estamos encontrando realmente ese camino, pero ese es un camino que ha de caminarse, que ha de andarse, que ha de seguirse. El camino que nos señala el Señor, que nos dice, ven y sígueme, ven y sígueme. Es un camino que nos lleva hacia no quedarnos pasivos en nuestro pasado y cómodos en nuestro pecado, sino realmente darnos cuenta que nos estamos acomodando a nuestro pecado del orgullo, de que yo no renuncio a mí, me estoy acomodando a mi pecado de la pereza, de que aquí estoy muy cómodo, tener que superar esos pecados y avanzar en el Señor en obediencia, ¿verdad? Dejando a un lado tanto la falsedad de los ritos, de los sacramentos, como darnos cuenta que también siendo solamente oidores, siendo solamente pasivos en nuestra iglesia, estamos creciendo. Entonces, estas conclusiones son bien importantes. Quisiera terminar con la afirmación del apóstol Pablo en Efesios 2, versículos 8 y 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pero es una fe que, como vemos, se manifiesta en obras. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Veamos aquí el énfasis, dice no por obras, sino para buenas obras. No es por obras, sino para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Y finalmente en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y cómo podemos tener esa diferencia entre una religión y realmente la relación con Cristo, ¿no? Confiar en Él, no confiar en el oír, sino confiar en Él, obedecer, hermanos. Ahí está la respuesta. Si sentimos que nuestra iglesia no nos ha cambiado, preguntémonos cuánto no hemos obedecido al Señor, ¿no? Y realmente la vida abundante es la que espera, pero al hacedor de la palabra. Amén.